Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Este es un hecho que nosotros no podemos dejar pasar por debajo de la mesa, porque esto pone en riesgo la estabilidad de la región y además visibiliza una situación que nosotros estamos viviendo en el norte de Santander, para solamente hablar de ese sector dentro de esa prolongada frontera que nosotros tenemos de 2.200 kilómetros, en donde conviven grupos irregulares vinculados pues con el ELN y otros grupos irregulares, igualmente identificados con sectores del narcotráfico, y lo más grave de todo, que en todas esas trochas hay presencia de fuerzas militares venezolanas que en la práctica están cohabitando con todos esos grupos irregulares. Dentro de la jurisdicción del departamento del norte de Santander ocurrió el viernes pasado este hecho cobarde, en donde contra el helicóptero presidencial, donde iba el ministro del Interior, el ministro de la Defensa y el gobernador del norte de Santander, junto con el presidente Iván Duque, recibieron 6 disparos de fusiles que después fueron detectados sobre la base de las investigaciones y allanamientos que han hecho los organismos de inteligencia en Colombia, que pertenecían a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, es decir, a las fuerzas militares de Venezuela. Un AK-47 y un 7.62 FAL. 6 disparos recibió ese helicóptero, que pudo haber generado una desgracia, la pérdida de vidas humanas y por supuesto la tragedia política que hubiera sucedido en Venezuela y sobre todo en esa zona fronteriza, y en el caso concreto en Colombia, con este magnicidio contra el presidente Iván Duque. Esto es muy grave y por eso es muy importante que la Asamblea Nacional tome una posición muy clara, porque nosotros estamos buscando precisamente la paz de la región. Venezuela es un enclave fundamental para garantizar la estabilidad de la región. Y este tipo de atentados terroristas, que no es la primera vez que está ocurriendo en lo que va de este año, porque ya el 17 de junio de este año 2019 ocurrió un hecho muy grave, cuando una camioneta llena de explosivos fue dejada, eso fue el 15 de junio, perdón, fue dejada precisamente en el cuartel de la Brigada 30 en el departamento del norte de Santander, una Toyota 4Runner 2017 con 30 kilos de explosivos, y eso trajo como consecuencia 34 militares heridos, uno de los cuales era norteamericano y 2 civiles, y 11 asesores del Comando Sur que se encuentran precisamente en esta zona. Esto pone en evidencia, por supuesto, que se está como recrudeciendo estos actos terroristas en Colombia, y esto tiene un fin político: desestabilizar el gobierno del presidente Iván Duque, sobre la base de estos falsos positivos que generalmente se desarrollan cuando estamos en presencia de estas políticas radicales que rayan precisamente en la criminalidad, porque justamente sobre la base pues de la situación social que está viviendo Colombia hoy día, se ha querido construir pues toda una teoría política de desestabilización y subversión, cuando de lo que se trata en Colombia, precisamente ante la proximidad de las elecciones, es que debe de existir la alternabilidad republicana a los fines pues de que esas elecciones se produzcan de la manera transparente y democrática como deben ser. Este hecho ha sido repudiado por todos los sectores políticos, incluso de la oposición en Colombia, y todos los organismos internacionales y la comunidad internacional, porque esto pone en tela de juicio la estabilidad de los acuerdos de paz y sobre todo una realidad: la presencia de grupos terroristas en la frontera. Para nadie es un secreto que esto haya ocurrido a 2 horas de Mérida, a menos de media hora de San Cristóbal, a 9 horas de Caracas, porque si se va uno por tierra desde aquí a Cúcuta son aproximadamente 9 a 10 horas. Bueno, en esa zona ocurrió este atentado terrorista. Esto es sumamente grave, de allí pues la importancia que dentro de la política exterior venezolana tiene que haber un pronunciamiento, y en este caso lo está haciendo el gobierno interino y la Asamblea Nacional.
Esto tiene que ser investigado y por eso es muy importante que la Organización de Estados Americanos y las propias Naciones Unidas tienen que asumir un papel proactivo para investigar esta situación y dar con el paradero de quienes estuvieron detrás de la construcción, de la realización de este abominable acto terrorista, que tienen que ser condenados por toda la comunidad internacional, porque por la vía del terrorismo y de la violencia nada se puede encontrar desde el punto de vista de los cambios estructurales sociales que pueda requerir una sociedad determinada. Venezuela ha vivido estos hechos. No debemos dejar de lado lo que le ocurrió al presidente Rómulo Betancourt cuando se produjo el magnicidio de los años 60, cuando su jefe de la Casa Militar, el coronel Armas Pérez, resultó asesinado en ese acto terrorista, donde precisamente en un desfile militar en Los Próceres ocurrió un atentado con explosivos en donde el presidente Rómulo Betancourt resultó herido y, como acabo de decir, su jefe de la Casa Militar resultó asesinado. Estos son actos que nosotros tenemos que condenarlos. Son actos que indudablemente no pueden seguir subsistiendo en la vida política latinoamericana, porque en este momento precisamente lo que se requiere es luchar contra la pandemia, luchar contra la pobreza, y para eso se requiere una democracia vigorosa en América Latina. Se requiere una integración que nos lleve precisamente desde un punto de vista progresista, desde el punto de vista social, luchar contra la pobreza, que ya en América Latina, producto de la pandemia, una vez más vuelve a aumentar la pobreza crítica, y estamos hablando de cerca de 260 millones de pobres en América Latina. Hoy día América Latina se convierte en el epicentro de la pandemia, y esto es sumamente grave por los efectos desde el punto de vista económico y social. Ya la semana pasada nosotros hablamos del impacto de la pandemia con los migrantes y refugiados venezolanos, que en el caso concreto de Colombia son cerca de 2 millones de compatriotas que se encuentran allí. Así puede que es muy importante pues de que la Asamblea Nacional tome en consideración en el debate de hoy la condena a este acto terrorista. Nosotros somos amantes de la paz. Nosotros queremos una América Latina que se desarrolle económica y socialmente. Una América Latina que piense en los intereses de nuestros pueblos, que realmente hagamos nuestra la epopeya que hemos vivido en la lucha por la independencia nacional hace 200 años con la batalla de Carabobo. Y eso implica necesariamente que los estados tienen que ser fuertes para luchar contra estos actos terroristas que indudablemente no generan ningún tipo de beneficio económico y social para ninguno de nuestros pueblos, sino que antes, por el contrario, generan desestabilidad y sobre todo generan violencia, y con la violencia nosotros no logramos nada. Nosotros aquí en Venezuela, desgraciadamente, hemos vivido muchos de estos actos violentos propiciados por un Estado que ha perseguido a la oposición, que nos ha perseguido a cada uno de nosotros los diputados, y que precisamente, como nosotros hemos vivido en carne propia esto, no queremos que esto ocurra en otros países y fundamentalmente en un país hermano como es Colombia. El pasado 25 de junio, el helicóptero en el que se movilizaba el presidente de Colombia, Iván Duque, fue impactado por balas asesinas que evidentemente intentaron matar al presidente Duque, en lo que es un hecho absolutamente grave, un intento de magnicidio, además con armamentos AK-47 y uno de ellos tipo 7.62, los conocidos como los FAL, que tenían insignias de la Fuerza Armada venezolana. Eso es un hecho muy grave que coloca evidentemente en otra dimensión lo que ha venido siendo el ataque sistemático por parte del régimen de Nicolás Maduro a un gobierno aliado de todos los venezolanos, mucho más cuando el presidente Iván Duque ha buscado la regularización de los venezolanos a través del Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes, que buscan regularizar casi 1 millón de personas del total de 1.8 millones de ciudadanos que se encuentran en Colombia y que son venezolanos. Nosotros desde la Asamblea Nacional queremos solidarizarnos contundentemente con el presidente Iván Duque.
quien ha sido aliado de la causa y del sufrimiento de los venezolanos, quien ha demostrado con hechos y no solo con palabras lo que significa la solidaridad para con nuestro pueblo, quien ha demostrado consistencia en torno a el levantamiento del nivel de nuestros compatriotas que se encuentran además en situación de sufrimiento en otros países, porque nadie se va de su país por gusto. Quien se va, y en este caso los venezolanos, se han ido por necesidad, por obligación. Vaya desde aquí, presidente Duque, de toda la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, nuestra solidaridad para con usted, para con su gobierno, que evidentemente ha sido un aliado de la causa venezolana y que ha despertado a la región en función de la solidaridad con los venezolanos. Pero también pedimos una investigación de la comunidad internacional de los hechos que ocurrieron allí, sobre todo de cara a las amenazas sistemáticas que ha tenido el gobierno legítimo del presidente Duque por parte de personeros del régimen de Nicolás Maduro, que han amenazado con la estabilidad de Colombia, que han incentivado incluso muchas de las protestas, que pueden algunas tener la legitimidad que tiene cualquier protesta, pero que han sido en muchos casos infiltradas por estos grupos que lo que han buscado es oportunidades. ¿Quiénes están detrás de esto? El ELN, la FARC, personeros del régimen venezolano. Eso está por demostrarse, pero en todo caso todo apunta a que hay mucho más de malas intenciones por parte del régimen venezolano para con un gobierno legítimo de la América Latina, un país hermano que, reiteramos, ha demostrado la solidaridad con el pueblo venezolano. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Presidente Duque, usted acá en Venezuela tiene a unos aliados que están luchando por la libertad y por la democracia de Venezuela y que buscan a través del acuerdo de salvación nacional una vía para lograr elecciones libres en nuestro país que nos permitan decidir nuestro destino y cambiar la situación de pobreza, de sufrimiento que tienen hoy todos los venezolanos. Así que vaya desde acá nuestra solidaridad y nuestro respaldo absoluto para con usted, para con el pueblo colombiano, porque esta no es la manera de resolver los problemas. La manera de resolver los problemas, siempre lo hemos dicho y hemos insistido, es a través del voto, a través de lo que significa levantar los ideales de la justicia que están insertos en poder dirimir nuestros problemas a través del sufragio libre, justo y verificable. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.